que existe una fobia al color púrpura llamada porfirofobia? ¿Que el violeta fue un color prohibido por siglos? ¿Que el púrpura fue crucial en la Segunda Guerra Mundial? ¿Que el violeta dioxazina cambió la historia del arte? Puede que el púrpura sea el color con más nombre de todos los colores: violeta, malva, púrpura, lila, heliótropo, borgoña, gris de lin, del francés gris de violeta, del color de la flor del lino. Partamos porque hoy llamamos púrpura a una gran variedad de morados, pero esencialmente le debemos este nombre a su raíz etimológica del griego porfiria, que era como se le llamaba al molusco del que se extraía principalmente este color. El morado, violeta, púrpura, como le quieras llamar, es uno de los colores principales dentro de nuestra cotidianidad, pero al mismo tiempo no. Es el color menos común en la naturaleza, unas personas lo aman, otras personas lo odian, y de hecho hay que considerar que es un color secundario que reúne la fuerza de dos de los principales colores primarios, que viene a ser el calor y la intensidad del rojo con la calma y la sutileza del azul. Además, cabe destacar de que en el arco iris no existe el color violeta, te lo juro. Si buscas arcoíris en internet vas a conseguir muchos arcoíris que tienen una franja violeta, sí, pero no, busca una foto real del arcoíris, una imagen de un arcoíris de verdad. Es muy raro que se alcance a ver algún matiz violeta y generalmente como eso, como un matiz del azul. Por algo el violeta está en una longitud de onda distinta, en una frecuencia distinta, y por eso también hablamos de los rayos ultravioleta. Es curioso que al día de hoy lo normalizamos o lo familiarizamos al círculo cromático o a la escala de colores, porque cuando Newton hizo su experimento de colores con el prisma y bueno, todo lo que descubrió, él necesitaba unir 7 colores de acuerdo a la escala musical. Ya tiene algo que ver como con una concepción muy personal, y por eso sumó índigo y violeta, pero en el arco iris realmente no está, y como te comento, en la naturaleza es el color menos común. Solo algunos insectos, como por ejemplo las mariposas, tienen acceso a algunos violetas en la naturaleza que tú y yo, aunque estemos caminando por un bosque rodeado de colores, no vamos a alcanzar a percibir. En lo que respecta a la psicología del color, es un color sumamente ambivalente. Se asocia al lujo, al misterio, al poder, a la extravagancia, valores que pueden representar oscuridad o también mucha fuerza, mucho poder, y también se pueden asociar a la calma y es muy medicinal. Ya te quiero contar con detalle todo lo que estuve leyendo acerca de esto. Pero lo que está claro es que el violeta, por concepción general, no se asocia a la felicidad, como si lo sería su opuesto, el amarillo, que generalmente está asociado al sol, a la alegría, al optimismo, a todo lo que está bien, a la cercanía a la luz. El violeta es un color más misterioso, que tiene una presencia oscura, y solo basta evaluarlo en los personajes oscuros o antihéroes de la cultura popular, en los que por supuesto la psicología del color juega un papel fundamental para transmitirnos la idea de quién es, incluso antes de que entendamos su historia. Esto claro, con algunas excepciones como Barney o Tinky Winky. Piensa en el gato de Alicia en el País de las Maravillas. El gato de Cheshire es el mejor ejemplo de un personaje misterioso, enigmático y asociado a este color. De hecho, también quiero comentar que hay una frase de Edgar Allan Poe que me encanta: la viola, la violeta y el vid. Y siento que solo con esa frase resume el universo de Tim Burton, y que también es muy morada, muy misteriosa, muchas cosas ocurriendo en torno a su imaginación. Además de, por supuesto, referentes culturales como la lluvia, porque sí, no le han compuesto canciones a la alegría del morado, sino a la tristeza y a la lluvia. Purple rain, purple rain. Sí, connotaciones negativas. Gracias, Prince. Que por cierto hablaremos de él en unos minutos porque es muy importante en el universo del diseño, una historia asociada a este enigmático músico. Pero lo cierto es que dentro de esto, en efecto, es un color muy enigmático. Por eso existe algo llamado porfirofobia, que es el miedo al color púrpura o al color violeta. Y hay muchas explicaciones que pueden sucederse a esto, por ejemplo, a algún evento traumático con este color, o incluso a factores bioevolutivos, porque como el violeta no ha estado tan presente tal y como otros colores dentro de nuestra concepción y de nuestra historia, pudiese haber, según los científicos, una raíz que enlazara directamente esta ausencia del color en la naturaleza con la falta de confianza o con algún miedo hacia el mismo. Como ya te comenté, no está en el arco iris, no es un color común en la naturaleza, y de hecho por muchísimos años ni siquiera estaba permitido utilizarlo en indumentaria, en pintura, en nada. Así que puedo entender que existe una relación particular con esto. Igual no es exclusivo, existe también algo llamado cromofobia o cromafobia, que es el miedo a los colores en general, pero particularmente la porfirofobia me parece que es ya como sacado con pinza un estricto temor a este color
que incluso produce agorafobia, produce el miedo a salir por el temor a encontrarse con este color. Púrpura de Tiro. Convengamos en que no existía púrpura en la antigüedad, no había forma de utilizarlo para teñir textiles, no se utilizaba en la comida, casi no se veía en la naturaleza. Pero en Tiro, una importante localidad en el mundo de la textilería y de la tintorería en términos históricos, se descubrió una forma de sintetizar el color que daba un molusco, que de hecho se llamaba pórfira, y de ahí extraemos el término hasta el día de hoy de púrpura. Considera que para hacer el púrpura se descubrió que había que utilizar al menos 250.000 moluscos para producir tan solo 1 litro, y el proceso no era nada amigable. Tenían que dejarlos pudrir por al menos 10 días para que la putrefacción generase todavía más viscosidad y se pudiese extraer al menos un poquitito más de pigmento. De cada molusco se sacaba 1 gota de pigmento y luego venía un proceso de sintetización de este material en el que básicamente se llevaba el fuego y lo que habían sido 100 litros de tintura se terminaba reduciendo a solo 5, lo que daba para pintar apenas un paño de púrpura. Imagina entonces la complejidad que representaba solo producir este color, aunque también obviamente era muy deseado porque era escaso, y como era tan difícil de producir también era sumamente costoso, así que solo tenían acceso a utilizarlo por supuesto los nobles y los reyes y las reinas, y las velas del velero de Cleopatra lo llevaban, y los romanos lo tenían como su color imperial, y en China el que tenía un botón de púrpura quería decir que era un personaje muy prestigioso. Siempre se asoció al poder por la dificultad que tenía obtener ese color. También es interesante comentar que trataron de conseguir o sintetizar variaciones. Había un color que se me antoja que era precioso que se llamaba ostrum y lo hacían mezclando el pigmento del púrpura de Tiro con un color que se podía extraer de las ostras, daba una especie de violeta azulado que también fue bastante utilizado en su época, e incluso una variación que se llamaba rojo turco, que no era tanto rojo como violeta, podría ser probablemente el origen del magenta, la fusión de rojo y violeta, pero el rojo turco en la época, según se describe gracias a varios textos, porque al día de hoy no hay registros de cómo se veía, también se sabe que era un tipo de violáceo porque se asociaba para explicar los colores del mar al atardecer, y me estoy yendo por las ramas otra vez. Producirlo era caro, estaba destinado a los pocos que podían pagarlo, y de ahí viene su asociación generalmente al lujo, a lo superficial y al poder desde esta raíz histórica, al menos hasta otro importante momento histórico. Gracias a William Perkin. En 1856, un químico que era súper joven llamado William Perkin logró sintetizar el compuesto de la quinina y él estaba buscando la cura para la malaria. Por un accidente químico en el que se confundió con uno de los elementos que estaba trabajando, se empezó a derramar su mezcla y eventualmente de ahí surgió un color violeta precioso. Perkin se dio cuenta de que había conseguido oro, porque hasta ese momento era muy difícil obtener prendas de color morado. Ya habían algunas aproximaciones, pero se deslavaban muy rápido, no eran estables, no eran las más deseadas. De hecho, se asociaban a las clases más pobres porque terminaba viéndose como un color gris. Y esto cambió la historia. Tú no tendrías cosas moradas como las tienes hoy si Perkin no hubiese logrado, o bueno, no, igual probablemente alguien lo iba a hacer en algún momento de la historia, si no era el único químico, pero fue Perkin el que lo hizo. Y definitivamente descubrió que tenía oro en sus manos porque se hizo millonario. Toda la industria textil, de tapicería, de papeles, lo empezó a buscar, ya había ese color en la humanidad. Dato curioso, esto fue hacia 1856 y hacia 1859 el profesor de William Perkin, que se llamaba August Wilhelm, estaba profundamente conmocionado por la batalla que había ocurrido en Magenta, Italia, donde los franceses vencieron a los austríacos y donde se dice que hubo un derramamiento gigante donde había rojo y color púrpura por todas las calles. Wilhelm tenía rato persiguiendo poder fabricar su propio color al darse cuenta de que su alumno, William Perkin, se había hecho millonario con el descubrimiento del púrpura malva. Así que lo que hizo fue comenzar a jugar con esa fórmula y con sus variaciones, formulando el primer color magenta, al que le dio nombre en honor a la batalla que había ocurrido en Magenta, y también se hizo millonario. El púrpura siempre ha sido un color difícil. Considera que no solo por lo que representa en psicología y por su historia, también ha sido un color difícil de interpretar. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían una máquina para encriptar mensajes entre ellos y que no lo viese el lado enemigo, que eran por supuesto los norteamericanos, y esta máquina tenía el código púrpura, que era el más difícil de descifrar entre otros códigos que habían designado con nombres de colores.
los norteamericanos lograron descifrar este código y fue así como se pudieron apoyar en muchísimas batallas importantes que eventualmente ganaron. Cuando los japoneses se dieron cuenta de que los norteamericanos habían descubierto su código, destruyeron prácticamente todas las máquinas que existían, así que hoy lo que tenemos son registros o recreaciones en museos, pero me pareció un dato interesante en términos de complejidad que el código más complejo de descifrar en la guerra fuese precisamente ese, el púrpura. El color de la magia. Te quiero invitar a que hagas un experimento. Si quieres pausa este video o no, escúchame primero y luego hazlo. Escribe magia en Google y cuéntame de qué color son las imágenes que te aparecen. ¿De qué color son las capas de los magos? Cuando vemos efectos de magia en las películas, que generalmente están involucradas con un dorado, si es cierto, sí, el brillo y todo lo demás, pero ¿cuál es el color que nos viene inmediatamente a la vista? Es el púrpura. Esto tiene mucho sentido porque al ser el color que menos se encuentra en la naturaleza, vendría a ser su opuesto, el color del misterio. También es interesante que por temas ópticos, los colores fríos como los verdes y los azules en la oscuridad brillan más o reflejan más luz que los colores cálidos como el naranja o el rojo. Por esto muchas veces las hojas verdes de los árboles en la noche parecen tener un brillo azulado hacia el violeta. Y de ahí se formula que este sea el color de la magia, es el color que menos abunda en la naturaleza. Ergo es el color de lo fantasioso, de lo antinatural, de lo otro. De hecho, en unas novelas muy famosas que se llaman Mundo Disco, un mundo mágico que es totalmente diferente al nuestro, construido sobre los hombros de 4 elefantes gigantes que a su vez se encuentran sobre el caparazón de una tortuga estelar astronómicamente enorme. En los libros de Terry Pratchett se describe un color llamado octarino y lo definen como el color de la magia. Y presta atención a la descripción. Un color púrpura con tendencia verdosa. Suena muy extraño porque el púrpura y el verde son opuestos, ¿cómo podría tener matiz de otro? Pero últimamente en la cultura popular se le ha designado como octarino a algunas gemas preciosas e incluso a algunos ópalos como el ópalo etíope, que parece refractar ambos colores y tiene una apariencia de hecho muy mágica. También la piedra amatista tiene una concepción bien rica en relación a la salud y al púrpura y a lo medicinal, pero avancemos. El lado amable. Quiero leer acá literal porque esto es muy interesante. Presta atención al final del video porque quiero comenzar a recomendarte lecturas o libros que yo utilizo para estudiar el color y así podemos ir en la misma sintonía. Amatista, piedra preciosa de color violeta. Quien llevaba una amatista estaba a salvo de la borrachera. De ahí el nombre mismo de la amatista, la palabra griega amatizos, que significa sobrio, no borracho. Una posible explicación lógica de esta superstición antigua es la siguiente. En la antigua High Society, en la antigua clase alta, por darle un nombre, se bebía a veces en vasos de amatista. Y en estos vasos el agua no se distinguía del vino, porque el vaso era morado, entonces no veías que tenía dentro. Así, quien quería permanecer sobrio podía beber agua sin que se notara. Onda, no estaban sujetos a esa presión social de hola, ¿quieres un trago? Gracias, yo no tomo. No, con el vaso de amatista eso se disimulaba, todo se veía morado, el que me pareció una historia interesante. También por el lado amable, el púrpura, el violeta es utilizado como el color oficial de la epilepsia en relación a que la lavanda es uno de los medicamentos naturales que se utilizan para ayudar a calmar a estas personas, desde tanto la simbología como desde la medicina, así que en el Día Mundial de la Epilepsia podemos ver este color en muchas partes. También claramente está asociado al movimiento feminista y aunque esto no es medicinal, sí que nos ha hecho bien a las mujeres, así que aguanta el violeta. Lo cierto, y esto con el violeta y con cualquier color en verdad, es que siempre va a depender de la designación que le hagamos tanto culturalmente, a las cosas que lo asociemos y a cómo lo nombremos. Y que también va a variar de acuerdo al acceso a los pigmentos que tengamos. Esto lo explica maravillosamente el investigador Philip Ball, en donde básicamente habla de que no podemos hablar de los artistas y los colores que elegían sin hablar de las tecnologías y los colores que se generaban en sus tiempos para poder hacer sus pinturas. Y aquí es donde hablamos de un violeta especialísimo que siento que pocas personas le dan suficiente ojo. Si tú pintas, probablemente lo has comprado o lo has visto o lo tienes en tu paleta, pero pocos le damos la suficiente fuerza. Y ese color es violeta o morado de dioxazina. Perkin hizo el malva, ya te felicitamos, Perkin, gracias. Pero el malva de Perkin no era muy estable. Era más estable el púrpura de tiro que se hacía en la antigüedad,
porque de hecho, esto no lo mencioné, pero el púrpura de Tiro, cuando se teñía la tela se veía amarillo, se ponía al sol, del amarillo pasaba al verde y del verde eventualmente pasaba al morado. Entonces era súper resistente a la luz, porque como el pigmento era consecuencia de la misma acción de la luz, no se veía afectado por ese. Entonces era hiper estable. El problema es que era costosísimo de hacer y todo lo que ya te conté. Pero el color de Perkin no era tan estable, era un color muy bonito, pero también con el tiempo se volvía gris y por eso muchas cosas violeta o malva o púrpura de su tiempo que conseguimos al día de hoy se ven como desteñidas, grises, tristes, mustias. Y eso cambia con la aparición del violeta de dioxazina. Este color no se inventó al menos hasta 18 años después, estamos hablando alrededor de 1928, y fueron dos químicos alemanes llamados Karl Grave y Karl Glaser, y el color se utilizaba principalmente en el proceso del teñido de algodones. Hay que destacar que el principal motivo por el que se crea este color no es para las bellas artes, nunca ningún color se crea para las bellas artes, siempre es como descubrimos un nuevo color, artistas, ¿quieren el 1%? Pero sí, sí es así. El violeta de dioxazina o pigmento violeta 23 tenía o tiene una óptima resistencia a la luz. Esto en parte porque fue formulado para teñir autos que obviamente están expuestos a la luz constante del sol, entonces requería que fuese un pigmento muy resistente. Y ya en su versión de tubo para pintura da una máxima y óptima aplicación. Los artistas y el mundo del arte. No podemos pensar en un púrpura, en un violeta exitoso sin pensar en quienes lo ocuparon. Y artistas como Georgia O'Keeffe, que ya la he mencionado muchas veces, pero es que era una pintora que se abasteció de la mayoría de pigmentos modernos que he venido mencionando en este canal. Era justamente Georgia O'Keeffe con su pintura Petunias púrpura, pintada hacia 1924, que está bañada, impregnada de violeta de dioxazina. Algo particular de este pigmento es que al igual, por ejemplo, que el verde perileno, el violeta de dioxazina se puede ver prácticamente negro en su versión más intensa, pero se puede ir aclarando con blanco hasta llegar a una preciosa versión lavanda o lila, y también mezclado con verdes tiende hacia los turquesas, da mezclas de color así de esas profundas, inusuales, media místicas que a todos los artistas les gustan porque son colores que después son difíciles de replicar y por tanto ofrecen cuadros muy únicos. Da para todo. Púrpura en diseño. Igualmente quiero destacar que este color no es exclusivo de los artistas y por eso ahora te voy a contar las aplicaciones útiles en el día a día. Aprovechando que es un color que ha sido tan difícil de obtener en la historia, tenemos que sacarle todo el jugo posible, aunque tiene sus particularidades. Especialmente en el mundo del diseño hay un color que necesito comentar porque es un color que me atrae mucho. Cuando entrevisté a la directora del Pantone Institute, Leatrice Eisenman, ella comentaba que en Pantone se procuraba no tener ningún color que se tuviese que asociar directamente a algo que estuviese de moda o que, bueno, sí, pudiese pasar de moda, porque la idea de Pantone es que sea universal y que trascienda las épocas. Ella me decía, por ejemplo, no haríamos un morado Barney porque ahora las nuevas generaciones no saben quién es Barney, y tiene toda la lógica, pero también tiene una excepción. Resulta que Prince, el cantante, el ídolo, Purple Rain, era fanático de un púrpura que de hecho mandó a diseñar y con el que pintó su piano, su último piano antes de morir. El Pantone Institute formuló este color que es un púrpura aterciopelado, oscuro, pero es oscuro sin una tendencia sombría. Es muy bonito, te lo voy a mostrar acá. Y cuando Prince fallece, Pantone Institute lo designa como el púrpura Prince. Claro, Prince ya es un ícono, puede que las nuevas generaciones no sepan quién es, pero gracias a ese catálogo Pantone, si alguna vez un diseñador se lo topa y no sabe quién es Prince, debería preguntarse a sí mismo quién es Prince y su vida va a cambiar para bien. De hecho es que puedes encontrarlo en su código Hex, en su versión Pantone, tiene muchísimas aplicaciones en diseño, pero ahora vayamos a hablar de los otros usos que le podemos dar. El morado es complejo en el diseño porque como es inusual o antinatural se puede asociar a algo divertido, no sé, como Willy Wonka o la misma marca Milka, que son de chocolates que sí existen, hasta logos como FedEx o Taco Bell o Twitch o Lady Speed Stick. Son empresas que de alguna u otra forma te quieren decir que son seguros, que son confiables y que trabajan de alguna u otra manera con el poder. En el caso de FedEx, el poder de la comunicación, Lady Speed Stick, el poder de la mujer. No lo sé, hay mucho para tejer acá. Pero lo cierto es que en el día a día es un color en verdad relativamente complejo. De hecho, en el hogar es un color que puede ser demasiado pregnante o por esta misma tendencia fantasiosa que tiene, tal vez no consideraríamos pintar toda la casa de púrpura, o si es que pintamos toda la casa de púrpura puede ser extraño. Así que yo te sugeriría, por ejemplo, utilizarlo en espacios íntimos, ya sea como en el baño, con un color lila que representa intimidad, es tranquilo, aporta sofisticación, es un color frío sin que sea todo azul, que sería como tal vez más evidente apuntando a los colores del agua, que es bueno,
se usan en los baños. Y también, como es un color con mucha fuerza, se designa, se utiliza para los patrones. Patrones de un sofá, patrones de una cortina, patrones de un cojín. Es una manera muy rica de utilizar el morado, de que tenga presencia y que no lo invada todo rápidamente, ya sea mezclándose con otros colores o con diseños en los que está aplicado en pequeñas porciones. También en vajillas me gusta mucho, no solo por esta historia que te contaba de los vasos de amatista, sino porque siento que de verdad puede tener connotaciones psicológicas súper interesantes y positivas, como por ejemplo tener un vaso lila va a hacer que tu agua parezca más fresca y más fría que un vaso amarillo o naranja. E incluso una vajilla de morado se puede ver elegante, se ve sofisticado y por contraste todos tus platos calientes como una carne, unos vegetales salteados, un arroz, bueno, lo que quieras cocinar, se va a destacar por términos de contraste sobre ese plato. Así que creo que una forma muy inteligente de aplicarla en los hogares es con esos pequeños detalles, o bueno, con objetos decorativos que alegren el espacio y que hagan que un lugar se vea como significativamente distinto solo por la aplicación de lo que estás poniendo ahí para decorar. Al vestir, la verdad pienso en los góticos. Pienso que el púrpura es un color que requiere coraje para llevarlo bien, así que si eres gótica o gótico, te felicito, tú lo haces correcto. Igualmente pienso en Marie de Breaking Bad. Recuerdan que en Breaking Bad cada personaje tiene un color asignado, ¿sabían eso? Como que Hank es café y Walt es el verde. Bueno, Marie era el púrpura porque estaba asociada a lo superficial o al lujo, pero era un uso muy interesante del morado, así que tal vez hay que buscar los outfits de Marie de Breaking Bad. Y llevado a la vida cotidiana, también pienso que puedes utilizar tanto estampados equivalentes, suponiendo que te gusten. Por ejemplo, se utiliza muchísimo estampados de flores violetas, siendo que son las más inusuales en la naturaleza. En la ropa se llevan muchísimo, pero el punto es que se puede llevar violeta en estampados, en equivalencias, en algo floral, siempre como con una idea muy primaveral. También, ojo, el lila y el violeta combinan preciosísimo con el color Pantone del año, que es el Peach Fuzz. Eso lo comenté en un reel de mi Instagram, así que ve a seguirme en mi Instagram. Yo creo que esa combinación entre colores secundarios, morado, verde y naranja en su versión suave, coral o Peach Fuzz o un verde menta, es preciosa. Dime por favor qué opinas tú. Porque hay personas que sienten que no está bien combinar colores que son tan alegres, pero es que yo creo que van preciosos, siento que se ven muy bonitos, en serio. Estoy sola en esto, cuéntame qué opinas. Y sí, es apasionante la historia del morado y del violeta y de todos los usos que podemos asignar a este color. Antes de despedirme, igual te quiero recomendar 2 lecturas. Creo que es interesante esto porque muchas veces me preguntan qué libros recomiendo para aprender de color o para comenzar a instruirte en este mundo. Y bueno, yo he leído muchos y cada uno puede servir para distintas cosas. Cualquier libro de color suma, pero en esta oportunidad, si te interesa no solo el morado, sino la psicología del color en general, este es un libro clásico, no te estoy mostrando ninguna novedad, pero es la psicología del color de Eva Heller. Tiene análisis, datos estadísticos, datos específicos, se va haciendo una revisión por distintas culturas. Es un muy buen libro. Y un libro que yo particularmente consulté para este video porque quería recapitular algunas referencias que amo, están Los colores secundarios de Alexander Theroux. Él también tiene un libro de los colores primarios, pero yo aún no lo leo. Espero hacerme con él pronto, pero este libro es pesadito, es complejo de leer, tiene tantas referencias que sientes que te abruma un poco. Es como para leer no más de 5 o 10 páginas por día y buscar todas las referencias y conocerlas y consumirlas, pero está bien interesante. Y como habla de los colores secundarios, pues aquí me instruí mucho sobre el violeta. Eso, espero que hayas disfrutado este video. Por favor, suscríbete a mi canal, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Hago estos videos porque amo el color. Como siempre, se vienen videos interesantes, se vienen cosas interesantes, se viene información interesante. Suscríbete a mi página web donde tengo cursos de color aplicado para artistas y personas que trabajan con el color. Y atenta y atento porque pronto se vienen talleres online con capacitaciones y certificaciones sobre color. Así que eso, suscríbete, sígueme en Instagram. Aún nos vemos.